Desde que la discapacidad me atacó los ojos, he tomado conciencia de las diversas formas de discriminación y me molesta especialmente la discriminación de género, que es básicamente la discriminación a las mujeres. Si en una película el agente secreto se acuesta con 2 o 3 muchachas, es un héroe para todo el mundo. Si fuera una mujer, no la bajarían de mujer fácil. Un ejemplo de la vida real. Haz de cuenta que un día yo tengo mucho calor. Entonces uso una playera sin mangas y con el cuello abierto, no sé, hasta aquí, a la mitad del pecho. Voy a la esquina a comprar un refresco y nada pasa. Una mujer, también muriéndose de calor, sale igualmente con una playera sin mangas y abierta hasta aquí. Si le va bien, se arriesga a que le digan una grosería. Si le va mal, a que le hagan un daño físico. Y por supuesto, muchos la van a cuestionar su moral por el pecado de ponerse una blusa apropiada para el calor. Soy Luis Guillermo Víquez, pintor, artista plástico y activista. Y tengo una severa discapacidad visual. Y les saludo desde el colectivo Entre Todos. Como los ejemplos que mencioné, sabemos que el sexo ha sido usado por políticos y gobernantes a lo largo de los siglos. El rey David y su hijo Salomón, el rey Herodes, Enrique VIII, Pancho Villa, ustedes digan quién. Y básicamente ninguno de esos personajes se le ha condenado por su promiscuidad o cosas por el estilo. En el mismo tema de políticos y gobernantes, todos hemos oído hablar de Ricardo Corazón de León, de Saladino, de Atila, de Napoleón Bonaparte, grandes guerreros y probablemente gobernantes de la historia. Y probablemente nunca hemos escuchado de Boudica, Tomoe Gosen, Mavia, Camila y tantas mujeres que lideraron países y ejércitos, gobernaron con la misma fuerza y valor que siendo esposas y madres. Y en mi galería yo tengo algunas pinturas de mujeres de ese tipo, desde miama.com, guerreras de la historia. Hay una colección donde yo trato de reflejar de personajes que por alguna razón se les olvidó decirle a nuestros maestros de historia. Es un tema que me encanta, como decía al principio. Hay un personaje especialmente, que ha sido muy maltratada por la historia y por Hollywood. Me refiero a la reina Cleopatra. Se le recuerda en las películas como la mujer una mujer fatal, una seductora, que se le metió a Julio César en la cama y luego sedujo a su segundo a bordo, el general Marco Antonio. La historia real es un poco diferente y mucho más compleja, y te la voy a resumir. La civilización egipcia tiene casi 7000 años. Es mucho más antigua de lo que suponemos. Estaban ahí miles de años antes que el Imperio Romano, que los griegos, que los partos, que los godos. Es una y tantas otras culturas famosas de la historia. Tenía una posición muy privilegiada, ¿verdad? Entre dos desiertos que le servían de tapón y con el Nilo atravesándolo. Y eso evitó que durante 4000 años fuera conquistada y arrasada como tantas otras civilizaciones. Luego de tantos años de aislamiento, en el siglo IV a.C., en el 323, Alejandro Magno conquistó Egipto y de hecho fundó la ciudad de Alejandría como su capital. Los colonos, los egipcios, se mezclaron con los egipcios y nació la dinastía de los faraones Ptolomeos. Casi siempre los pueblos ocupados por Grecia eran helenizados, es decir, como pasó con Roma, como pasó con Persia, que se hicieron griegos. Esto es un poco diferente en Egipto, porque aquí se sincretizaron. Es decir, ciertamente los griegos asimilaron, los egipcios asimilaron parte de la cultura griega, pero fueron los griegos los que se hicieron egipcios. 300 años después de eso nace para ser reina
Cleopatra Tea Filopator era su nombre. Las historias de las dinastías y los reyes, lo hemos visto en televisión, en todas partes, siempre han sido de intrigas y traiciones. Padres, hijos, hermanos, asesinados por familiares, y desafortunadamente aún hoy día hay algo de eso en el mundo. La dinastía de los Ptolomeos fue especialmente sangrienta. Cleopatra nació cerca del 70 a.C., ya desde bebé para ser reina. Era básicamente una niña genio. A los 15 años dominaba varios idiomas, escribía tratados de medicina. Para mantener la dinastía ptolomeica, cerca de los 18 años la casaron con su hermano menor, que tenía menos de 10 años, que fue el faraón Ptolomeo XII. A los 20 años, Cleopatra era una notable estratega naval, militar y política. Sus padres fueron asesinados y su hermana mayor fue nombrada regente de su hermano, el rey faraón. Esta hermana murió en circunstancias poco claras y en aquellos tiempos el Imperio Romano era precisamente cuando estaba en máximo crecimiento, aspiraba a conquistar Egipto. Hasta ahora tenían contacto y eran más bien aliados comerciales. Siempre Egipto era el granero de Roma. Sin embargo, cuando Cleopatra tenía cerca de 20 años, Roma ocupó el país. Cleopatra sabía que si su esposo y hermano, el niño faraón, no jugaba bien sus cartas, Egipto dejaría de ser un aliado de Roma para convertirse en un vasallo. Cleopatra trataba de que Julio César le diera audiencia, pero no le ponían atención, no lograba que la recibieran. Como no lo logró, le envió de regalo una finísima alfombra persa. La sorpresa de Julio César fue enorme cuando al desenrollar la alfombra, de ella emergió la reina Cleopatra, quien de inmediato lo conquistó, primero por su belleza, pero más que nada por su enorme inteligencia. El niño faraón, hermano y esposo de Cleopatra, también murió repentinamente. Cleopatra, para este momento, ya le había dado un hijo a Julio César, quien era en ese momento probablemente el hombre más poderoso del mundo. Julio César confirmó a Cleopatra como reina y faraona de Egipto, garantizando además que su propia descendencia, o sea, los hijos de él y de Cleopatra, serían faraones de Egipto. Y el mismo Julio César estaba en camino a que le nombraran rey en Roma. A todo esto, Cleopatra tenía 20 años cumplidos, Julio César 52. Entonces Roma era una república y la pretensión de Julio César de autoproclamarse rey ocasionó que un grupo de senadores lo asesinaran. Eso ha salido en muchas películas. Y de nuevo Roma, una vez asesinado Julio César, querían conquistar Egipto de nuevo, hacerlo su vasallo, asesinando a Cleopatra y al hijo de Julio César. El Senado en aquel momento nombró lo que se llama un triunvirato, un gobierno de 3 personas. Uno de los triunviros era el general Marco Antonio, el cual fue encargado de poner orden en Egipto y el Medio Oriente. Marco Antonio viajó a Egipto y, ¿qué crees?, se enamoró perdidamente. En 3 años, Cleopatra le dio a Marco Antonio 3 hijos. Y en principio Marco Antonio planeaba que cada uno de ellos, de los pequeños reyes, fueran los gobernantes de pequeños estados vasallos de Egipto. Debemos entender bien la estrategia de Cleopatra. Con este actuar garantizaba que el hijo de César, Cesarión, fuera faraón, que sus otros 3 hijos fueran gobernadores de otros estados, y así garantizaba el futuro de Egipto. Pero claro, ella era una política inteligente, eran niños muy pequeños, así que ella sería la reina de facto y estaba casada de nuevo con uno de los hombres más poderosos del mundo. Desafortunadamente para la reina, Marco Antonio ya tenía una esposa en Roma, llamada Octavia, quien es hermana precisamente de Octavio Augusto, el otro triunviro
que pronto sería el primer emperador romano. Se puso de nombre César Augusto. Octavio convenció al Senado de que el matrimonio de Antonio con Cleopatra y su decisión de radicar en Alejandría era alta traición. Le declararon la guerra a Egipto y a Marco Antonio. La superioridad del ejército egipcio era evidente y derrotó a la reina egipcia. Antes de ser llevado prisionero, Marco Antonio se suicidó. Cuando Cleopatra supo que su marido había muerto y se enteró de que Octavio planeaba apresarla y hacerla desfilar en cadenas por las calles de Roma, se vistió con su vestido de faraona, se hizo morder por una serpiente venenosa, una áspid, y murió. Aún no cumplía 39 años cuando esto pasó. Pues esta es la historia, corta en resumen. Evidentemente esto ocurrió durante 20 años. Cleopatra fue una enorme estratega, una comandante, políglota, médica, amante, esposa y madre. Sinceramente, enamorada de Marco Antonio, hizo lo que creía mejor para salvar a su país y a sus hijos, una de las civilizaciones más grandes y antiguas de todos los tiempos. Soy Luis Guillermo Víquez, artista y activista. Espero que te haya gustado esta historia. Si tienes amigas, mujeres que están luchando por empoderarse, déjales ver este video. Déjame saber si te gustó en la sección de comentarios. En otras entregas hablaremos de otras mujeres de las que nunca te hablaron en las clases de la escuela. Dale clic a la manita de que te gusta. Comparte esto en tus redes sociales. Visita mi galería desde mialma.com y yo te espero en la siguiente ocasión con el colectivo Entre Todos. Muchas gracias. Buenas tardes.